¿Cuántas veces has escuchado la frase Jesús no es religión, es relación? O expresiones como esas. Yo no soy religioso, yo no hago esto por la religión, yo no creo en denominaciones, yo no sé qué. Todas estas cosas son frases que seguramente has escuchado, yo las he escuchado muchas veces. Y pues si tú estás en este video probablemente ya viste el anterior, así que bienvenido nuevamente. Yo soy Luis Medina, mi nombre es Luis Medina y esto es Sabiduría entre líneas. Este es un canal en el que buscamos profundizar un poco en los libros. Si tú vas a mis videos anteriores vas a darte cuenta de que hay muchas cosas en las que yo pude haber fallado anteriormente. Hay muchas cosas en las errores que he cometido que no sabía que eran errores cuando grabé aquellos videos. Pero vamos a ver el día de hoy 5 advertencias antes de leer Hijos de la Intimidad. Así que te voy a dar estas 5 advertencias. Voy a darte 5 advertencias para que las tomes en cuenta antes de leer este libro. No es nada en contra del pastor Mariano Sengwall. Vamos de hecho a analizar su libro, vamos a leer. Yo ya lo leí, ya tomé mis notas, hice algunas observaciones. No estoy de acuerdo en todo lo que dice y también creo que muchas de las cosas que dice pueden ser importantes que las tomemos en cuenta, sobre todo nosotros si creemos nosotros si creemos en la importancia de la escritura, podemos tomarlas en cuenta, podemos ver qué es lo que Dios puede querer enseñarnos a través de este. Así que pues vamos a ir de lleno a este video, vamos a entrar con estas 5 advertencias, pero antes vamos a ver un poco acerca de este libro en particular. El pastor Mariano nos promete algo en el libro. Así que si no has visto el video de 5 razones para leer el libro Hijos de la Intimidad, puedes pausar este video, ir, verlo y luego regresar, o quédate hasta el final y después vas a ver aquel video de 5 razones para leer el libro Hijos de la Intimidad. Pero el libro nos promete que Dios quiere una relación con nosotros y no una religión. Así que vamos a ir primero a esta parte. Es cierto, Dios realmente quiere una relación con nosotros. Sí. Y que también nosotros tengamos pasión por la presencia de Dios en la intimidad. En el video anterior de la intimidad yo decía estos puntos, yo los establecía. El pastor habla mucho de intimidad, de identidad, de ser hijos de Dios, y su lenguaje es un poco romántico en este sentido. Pero esto es lo que Él nos promete. Y creo que son cosas buenas, cosas que a veces como cristianos ignoramos. Independientemente de a qué denominación pertenezcamos, es muy fácil ignorar estas cosas, porque al final de cuentas son disciplinas a las que no estamos acostumbrados. Así que este libro tiene esta promesa. Dios busca una relación con nosotros y el pastor está muy convencido que a través de su libro vamos a poder entenderlo, vamos a poder ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Así que en eso cumple un poco, pero, esta observación quiero hacerla antes de presentarte las 5 advertencias y que podamos entenderlo de esa manera. Sí, al final de este video vamos a poder comprender por qué es importante tener estas 5 cosas en cuenta, 5 cosas pequeñas, 5 cosas importantes que vamos a tener en cuenta antes de leer este libro. Pero no porque no lo vayamos a leer, sino más bien porque vamos a leerlo con un ojo más crítico. Así que el problema principal de este libro es que es como un motor de Fórmula 1, pero con frenos de bicicleta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que este libro corre el riesgo de poner la experiencia por encima de la escritura. De hecho, en muchas ocasiones el pastor hace esto. Y yo creo que es natural, es normal para el movimiento que él representa. Y no estoy hablando mal del movimiento en particular, sino más bien que este énfasis en la experiencia a veces puede ser accidental, ¿sí? Pero podemos notarlo también porque todos sus capítulos inician estableciendo una historia que no necesariamente es la bíblica, una historia acerca de algo que le va a servir para sustentar su punto
Y entonces aquí corre este riesgo de establecer la experiencia por encima de la escritura. Incluso en algunos de sus capítulos dice él mismo que él no habla solamente del conocimiento, sino desde la experiencia. Entonces, a, a veces tú como lector, si eres experimentado en otro tipo de temas y otro tipo de libros, puedes sentir que está un poquito ah, menospreciando el conocimiento teológico. Y creo que es normal en movimientos como los que el pastor Mariano representa. Sí, es normal que a veces se sienta de esa forma. Yo como pentecostal también lo digo, ¿no? A veces es esa tendencia natural de un pentecostal a magnificar la experiencia, y a veces incluso no nos damos cuenta que esa experiencia tiende a negar incluso la escritura. Entonces debemos tener cuidado con esto, debemos tener cuidado con ello. Vamos a ver por qué es importante tomar lo que este libro dice con mucho cuidado. Si bien es cierto, no es un libro de teología profunda, sí es importante que nosotros entendamos que aún como libro devocional, aún como un libro que nos enseña a tener una mayor y una mejor devoción hacia Dios, hacia el valor que es el que nosotros seamos llamados hijos de Dios, sí es cierto que nosotros debemos ser cuidadosos con ello. Entonces vamos a hablar estas 5 advertencias. Y advertencia número 1: la identidad está incompleta. Mariano habla acerca de que somos hijos de Dios, y eso está muy bien, ¿sí? Y habla de estos puntos, ¿sí? Nos lleva a un sentimiento muy subjetivo, ¿no? Básicamente, tú como hijos de Dios debes sentir esto, debes experimentar aquello, debes vivir esto, debes sentirte de esa manera, ¿no? Buscando experiencias místicas. Te digo, el pastor inicia cada uno de sus capítulos con una historia de una experiencia propia, una historia de una experiencia de algún amigo, de un familiar, de un conocido. Y todas estas experiencias sirven como la base, el fundamento que sostiene su argumento, ¿sí? Nos habla acerca de emociones profundas, de sentir la presencia de Dios, de dejar que el amor de Dios nos envuelva, dejar que el amor de Dios haga tal o cual cosa en nosotros. Pero si no se lee con cuidado, podemos caer en ese sensacionalismo, nada más, en ese emocionalismo de querer sentir a Dios, de querer sentir la presencia de Dios. Y creo que eso no es tan bueno si lo dejamos llevar al extremo. No, es cierto que debemos aprender también a disfrutar nuestras emociones, que a final de cuentas no somos robots, somos personas, y es importante que sintamos. Y creo que Dios mismo es quien incentiva nuestra capacidad de sentir su presencia, y poder vivir como ello. Pero a final de cuentas, Mariano tiende a olvidar algunas cosas, ¿no? Sobre todo aquello que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y también con nuestro propio entendimiento acerca de nuestra posición en Dios, que es la justificación objetiva, que es que nosotros tenemos una posición legal. Como hijos de Dios, no solamente es que yo me sienta hijo de Dios, yo soy hijo de Dios aunque no me sienta hijo de Dios, ¿sí? Y Mariano de repente como que tiene esta cuestión de decir, si tú no te sientes hijo de Dios, entonces eres un huérfano o vives como huérfano. Entonces es riesgoso. No estoy diciendo que eso es lo que diga, solamente que eso es lo que puede llegar a entenderse. Sí, vamos a entenderlo nosotros también de esa forma. Es lo que se puede llegar a entender. Entonces es tener cuidado, ¿no? Que a veces podemos tener o la necesidad de hacer otras cosas, de vivir de una manera específica. O sea, casi a veces parece ser que Mariano insinúa que si yo no vivo mi vida espiritual de la manera en la que él sugiere, entonces yo estoy negando a Cristo, yo estoy negando el amor de Dios, yo estoy negando. Y no necesariamente, hay muchas maneras de vivir la vida espiritual, y la forma en la que Mariano lo sugiere, bueno, es una más de tantas. Entonces, a veces les digo, Mariano pone un poco por encima de la Biblia la identidad
la sensación de que soy hijo de Dios y que yo me sienta como hijo de Dios. Entonces, a final de cuentas, es un libro devocional, un libro que está diseñado para motivarte, para hacerte sentir parte de la familia de Dios, y que eso es valiosísimo, porque a veces como cristianos nos olvidamos de estas cosas. Sí, pero yo tengo una pregunta: ¿qué pasa cuando no sientes nada? No, en algunos momentos Mariano sí como que nos deja tener este respiro de que el cristiano vive problemas, el cristiano vive situaciones difíciles, pero incluso en esos aspectos puede caer en algunos puntos de contradicción al decir, por ejemplo, que un cristiano no debería o no debe sentirse, vivir en preocupación, o un cristiano o un cristiano debe estar gozoso, o un cristiano debe hacer tal cosa o debe. Entonces, no siempre es así. Por eso es importante que nosotros sepamos que la propuesta que tiene Mariano Zengwald de la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios está basada en experiencialismo, en las experiencias, que no son necesariamente algo malo, pero tampoco significa que sea todo lo que necesitamos. Necesitamos una palabra, necesitamos un conocimiento profundo de la escritura también para poder disfrutar incluso de las mismas emociones que Dios trae para nosotros. Así que recuerda, esta es la primera razón. Entonces todavía nos faltan unas cuantas más, así que no te pierdas esta oportunidad. Vamos con la segunda. La segunda razón es una falsa dicotomía. Esto les comentaba yo la vez anterior, en el episodio anterior, en el video anterior, que puedes verlo, o incluso puedes esperar a que termine este video y ir a ver aquel. Pero les comentaba esto: intimidad contra religión. Hay esta situación de que si eres hijo de Dios no debes ser un religioso. Y vamos a hablar mucho de esto, porque de principio es tal vez mi problema más claro con este libro. Sí, este rechazo de la religión que yo, en el primer episodio cuando hablamos cuando hablemos acerca de la introducción y el prólogo, voy a hablarte acerca de esto. Pero yo creo que no necesariamente el ser hijos de Dios tiene que estar peleado con nuestra religión, y no entiendo cuál es el problema de muchos cristianos con la religión. Y tal vez yo lo interpreto de esta forma: no se refiere tanto a la religión per se, sino al sistema religioso, al sistema todo, que pudo haber fallado ese sistema de hombres que genuinamente no necesariamente le pertenece a Dios. Pero eso no implica que yo tenga que tener miedo de afirmar que soy un religioso, porque es lo que soy. Yo vivo una religión y eso no me hace menos cristiano. Yo vivo una religión y esa religión es la que me ayuda a conectar con Dios de la manera en la que lo hago. Es por la religión que yo soy cristiano. Entonces, el cristianismo es una religión, aunque le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. El cristianismo es una religión, y como tal, la religión tiene ese propósito de ligarnos hacia Dios. ¿Cuál Dios? Pues a Dios, Cristo, la Trinidad, a estas doctrinas fundamentales por las cuales nosotros nos llamamos cristianos. Es importante, la religión es importante, y no podemos rechazarla solamente por un grupo de hombres que fallaron en expresar la religión correctamente. Incluso el mismo apóstol Santiago en la Biblia dice que la verdadera religión es, ¿no?, alimentar a las viudas, los huérfanos y demás. La religión, la forma en la que yo vivo mi religión es importante, pero eso no significa que si yo soy religioso no puedo ser hijo de Dios, o que un religioso es esto, que un religioso es aquello. Entonces este conflicto lo vamos a tener mucho Mariano y yo a través de este libro, porque la religión no es el problema. El problema es el hombre que a veces trata de imponer sus creencias en su religión. Y incluso el mismo Mariano puede llegar a fallar en esto. Incluso él mismo puede llegar a fallar en este punto. Así que debemos entender la importancia de la estructura. ¿Sí? La estructura protege nuestra vida como cristianos. No es pecado tener una vida estructurada en torno a la religión que profesamos. No es pecado que yo me comprometa con los principios de
de mi denominación, ¿sí? Y eso no implica que yo tenga o no tenga intimidad con Dios. O sea, mi religión es parte de de mi identidad como hijo de Dios. Mi religión es parte de mi identidad como hijo de Dios. Y tengo que aceptarlo. Y ustedes también deben poder aceptarlo. La tercera cosa, como ya les decía yo al principio, es este punto. La experiencia puede estar por encima de la exégesis. Y les decía yo, el pastor inicia sus capítulos con una historia. Esta historia sirve como el fundamento de lo que está diciendo. Y ya después lo justifica sus experiencias con la enseñanza de Juan capítulo 3 y algunos otros versículos que suelta por ahí. Pero todo está sostenido por la experiencia. Todo se sostiene por la experiencia. Entonces, a veces esa interpretación que hace él de la escritura basado en su experiencia funciona más bien como una falacia de petición de principio, donde mi experiencia dice que las cosas son de esta forma, por lo tanto, lo que pasó con Jesús y Nicodemo aquí es por esto. ¿No? En lugar de que la Biblia rija la experiencia, se vuelve todo completamente al revés. Y es importante porque la historia de Juan capítulo 3 es muy valiosísima para la salvación. Es muy valiosa para nuestra salvación. O sea, ahí está la cita más famosa del mundo cristiano, ¿no? Juan 3:16. Entonces es muy importante que nosotros podamos entenderlo desde la manera apropiada, desde la manera más correcta. Así que Mariano tiene esta tendencia de dar su experiencia y luego buscar un versículo que justifique su experiencia. Cuando la cosa debería ser al revés. Yo leo la Biblia y luego veo si mi experiencia se ajusta a lo que la Biblia dice. Si mi experiencia no se ajusta a lo que la Biblia dice, entonces no puedo hacer o no puedo definir términos basados en mi experiencia. Y no importa que yo he tenido muchas experiencias, yo he tenido muchos testimonios. Sí, está bien, pero no por ello tú tienes la voz final acerca de. No, incluso dentro de estas experiencias viene el típico Dios me dijo, ¿no? O el que busques escuchar la voz de Dios. Pero aún la misma Biblia nos invita a examinar todo lo que escuchamos. O sea, no porque el pastor Mariano me diga en su libro que Dios le dijo, yo voy a decir, sí, Dios le dijo, por lo tanto lo que Dios le dijo está al mismo nivel que la palabra de Dios. Pues no. Y a veces cometemos ese mismo error, no solamente con él, tampoco seamos injustos, no solamente es con él, sino a veces también es con otro tipo de pastores, que tienen otro tipo de creencias, como el calvinismo, por ejemplo, pero a veces no nos damos cuenta de ello y creemos que ciertas cosas son el evangelio, que ciertas cosas son la interpretación correcta de la Biblia, y no debe de ser así. Siempre debemos filtrar todo lo que vivimos, todo lo que creemos, todo lo que pensamos a través de la Biblia. No lo vamos a hacer de manera perfecta, eso está clarísimo. Nadie puede hacerlo de manera perfecta, por eso no podemos juzgar duramente al pastor Mariano Zengwald, porque al final de cuentas él valora sus experiencias y sus experiencias son valiosas para él. Simplemente nosotros debemos verlas con cautela, por eso te lo advierto. O sea, si tú quieres leer este libro, puede ser que sea demasiada experiencia para ti y entonces debes ser muy cuidadoso con ello. Bien, pues ahora vamos a la advertencia número 4. Elitismo espiritual. Esta está difícil porque es muy sutil, ¿no? Mariano Zengwald habla acerca de una nueva generación, una generación de hijos íntimos, una generación de personas que entienden su identidad acerca de Dios. Entonces estos son los revolucionarios y luego los ponemos contra los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Estos viejos rabo verdes que están en una ¿cómo se dice? En una gerontocracia, ¿no? Estos viejitos que dicen no hagas, no esto, no lo otro, no. Ok, sí, está bien, ahí están, son religiosos, son muy parecidos a los fariseos, pero estos nuevos supuestos hijos de Dios a veces tienden a tener esta capacidad de presumir, ¿no? Alguna vez en estos días estaba viendo un video y es de un comentario de una persona que decía, yo sigo a Jesús pero no voy a la iglesia. Y yo, ¿cómo vas a seguir a Jesús
y no formar parte de la comunidad. Está bien, hay diferentes maneras de congregarse, estoy de acuerdo. Te puedes congregar de la manera que quieras, pero la Biblia dice que no te dejes de congregar. Eso no implica obligatoriamente ir a la iglesia, a tu iglesia local, sobre todo si no hay una que te agrade, pero sí implica que te debes de congregar y que alguien debe estar al tanto de tu vida espiritual. Sí, Mariano Sengwall también lo dice, pero a final de cuentas él prácticamente aprueba que tú rechaces tus autoridades si es porque estás persiguiendo la intimidad con Dios. Entonces, yo creo que no va por ahí. Tal vez esa no era la intención del pastor, ¿no? Probablemente hay que darle ese beneficio de la duda, pero sí puede haber como ese riesgo de que esta nueva generación se empiece a creer superior a aquella anterior generación de personas sobre las cuales ellos están parados. ¿Sí? Nuestra fe no es una fe que surgió ayer, nuestra fe es una fe histórica, que nació de Dios, que nació de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos echar por la borda cientos y cientos de años solamente porque yo ya no creo en la religión, yo solamente creo en Jesús. Jesús fundó una religión, aunque no les guste. ¿Sí? Los fariseos lo entendieron. Los fariseos entendieron que Jesús estaba fundando otra religión. ¿Sí? Está como aquellos que dicen que que el movimiento de Jesús no era un movimiento político, también era un movimiento político. Si los apóstoles no iban por ahí diciendo, esta es la cosa nueva de que debes creer, no, era un enfrentamiento muy fuerte entre decir que el emperador era el Señor y decir que Jesús era el Señor. Si bien es cierto, no perseguía fines ideológicos, o más bien no perseguía fines políticos, sí se percibió como un movimiento político y muchos de sus aspectos también eran políticos. Es cierto que las religiones históricamente, sobre todo las corrientes cristianas, han fallado en muchos aspectos porque han puesto el magisterio a veces por encima de la escritura, pero no somos tan diferentes. No somos tan diferentes al poner nuestra experiencia por encima de la escritura. Porque yo lo viví, entonces así debe de ser, y ya nada más busco una justificación bíblica para ello, para decirlo, para creerlo, para vivirlo de la manera en la que yo creo que debería de vivirlo. No, así no funciona. No debemos ser elitistas en ese sentido. Debemos ser inteligentes, debemos ser sabios, debemos ser prudentes y entender esto. ¿Sí? Dios nos está llamando a ello. Y es verdad que tal vez la intención del pastor Mariano no sea que tú te vuelvas arrogante, pero también es por eso que debemos ser cuidadosos, por eso te lo estoy advirtiendo. Por eso al final de este video vas a entenderlo mejor, vas a poder verlo de una mejor manera, porque estas 5 advertencias son para que nosotros las tengamos en cuenta mientras leemos el libro. Si ya te dije las 5 razones, hay 5 cosas muy buenas que si tú no las has visto, puedes ir inmediatamente después de este video, puedes ir a verlas, y son 5 cosas muy buenas, basadas en la identidad, basadas en el amor que Dios tiene por nosotros, en hacer las cosas porque amamos a Dios y no para ganarnos su aprobación. Todo ello es muy importante. Así que vamos a ir a el punto número 5. La quinta razón, o más bien la quinta advertencia, es el triunfalismo. A final de cuentas, este libro es acerca de la intimidad, de la identidad que tenemos como hijos de Dios, pero también, como el riesgo anterior, este riesgo puede ser más sutil, porque Mariano nos habla acerca de la herencia. Y a veces esta herencia no es suficiente con Cristo. Porque Mariano nos habla de que cuando nosotros entendemos nuestra identidad y buscamos la intimidad con Dios, entonces vamos a manifestarnos con poder. Y no es que eso sea mentira, no, sino que ¿qué es lo que llaman? ¿Qué es lo que él llama poder? Entonces a veces hablamos acerca de herencia, sobre todo en círculos neopentecostales. Se habla acerca de esta herencia y muy vívida en el presente, en el aquí y el ahora, como dicen algunos pastores. Entonces es importante ser cuidadosos de eso. No, son sutiles, son cosas que están muy bien incrustadas en el romanticismo que maneja el pastor. Si bien es cierto, yo no estoy condenando el que sea romántico. Si él quiere ser romántico, adelante. Pero viene con este toquecito, ¿no? De la nueva
de la nueva ola del neopentecostalismo, que es como más romántica, como más enfocada a la experiencia de la presencia de Dios, ¿no? Todo esto que ha sido motivado por el worship y demás. Cosas de las que yo mismo he formado parte. Si tú ves videos anteriores vas a darte cuenta de eso. Pero que también he aprendido y que con el tiempo he entendido mejores cosas. Y vienen estas dos preguntas. ¿Dónde queda el sufrimiento? ¿Dónde queda Job? Te decía hace un momento, el pastor Mariano hace como estas pequeñas declaraciones de que el cristiano sí sufre, el cristiano sí llora, el cristiano pasa malos momentos, ¿no? Entre sus experiencias, entre los testimonios que cuenta y todo eso que él enseña, pareciera que él está de acuerdo con que el cristiano pase difíciles momentos, pero para él casi que es una garantía de que todo va a estar bien, siempre y cuando tú tengas una buena intimidad con Dios, te creas hijo, te sientas hijo, vivas como hijo. Y no siempre es así. Job es el verdadero ejemplo, en mi opinión, el mayor ejemplo de una persona que hizo todo bien y al final muchas cosas salieron mal. Es cierto que Dios después le devolvió todo y todo, pero el tiempo que él estuvo, que pudieron ser meses, pudieron ser años, pudieron ser simplemente unos cuantos días, la Biblia no lo especifica, pero sí especifica que fue bastante pesado para Job vivir todas estas cosas. Tal vez en su mente él nunca pensó que Dios le iba a devolver lo que había perdido. Y yo no le puedo garantizar a nadie que Dios le va a devolver algo o que Dios le va a hacer su milagro. Esa no es una garantía porque no me corresponde a mí. Sí, y mi intimidad sí es cierto que se puede traducir en ciertas manifestaciones de poder, puede manifestarse en ciertas bendiciones, pero no siempre y no para todos. Porque la vida cristiana se vive de manera individual. Y lo que funcionó para uno no va a funcionar para el otro. Entonces yo no puedo garantizar que alguien va a recibir una liberación de sus deudas simplemente porque ya empezó a creer que es hijo de Dios. O que alguien va a ver cómo Dios resucita a su hijo de la muerte solamente porque el pastor Mariano me contó la historia de una mujer a la que Dios le resucitó al bebé en el vientre. Todas estas cosas que son maravillosas y que yo no estoy poniendo en duda que hayan sucedido, porque incluso él afirma tener esas pruebas. Entonces, si él tiene las pruebas y las pruebas ahí están, ¿quién soy yo para negar el poder de Dios? Yo no puedo negar el poder de Dios, pero tampoco puedo aceptar como una promesa absoluta que de la intimidad venga milagros sí o sí, porque ese absolutismo no es bíblico. Sí, cuando Jesús estuvo en Nazaret, dice la Biblia que él no pudo hacer muchos milagros a causa de la falta de fe. Podemos acusar, es que no tenían fe, sí, pero Jesús no pudo hacer. Jesús, Dios, el verbo hecho carne, no hizo milagros en un lugar. Cuando estuvo Jesús en el estanque de Siloé, en el estanque de Betesda, cuando estuvo Jesús ahí, solamente sanó a uno. ¿Acaso Jesús, Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el eterno Creador, el verbo por el cual todas las cosas fueron creadas, no podía sanarlos a todos? Sí podía. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No quiso. ¿Eso no implica que yo no tenga fe de que Dios puede hacer un milagro? Claro que sí. Pero ¿y si no? No, incluso en este mismo testimonio que de hecho vamos a hablar, cuando hablemos acerca del capítulo 5, 4 o 5 me parece por ahí, cuando hablemos acerca de ese capítulo vamos a ver este testimonio y vamos a ver que sí es cierto que la mamá de este bebé tenía una fe firme y puesta en Dios y Dios le hizo su milagro y qué bueno, pero no todos corren con esa misma suerte. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así es la vida. Y prácticamente decir que o acusar a alguien de no tener intimidad con Dios simplemente porque no recibió su milagro, que vuelvo, yo no digo que sea lo que Mariano dice o lo que el pastor Mariano está sugiriendo. Yo no digo que sea de esa forma, pero podría parecer que es así. Entonces debemos ser cuidadosos con ello. Después de estas 5 razones, ya las vimos. Me apasionó mucho, tal vez. Les digo, no es contra del pastor. Yo leí el libro, me ayudó mucho. Me está ayudando mucho también ahora que lo leí para tomar notas, para poder analizar más a profundidad ciertos aspectos.
Me está sirviendo mucho para aspectos de mi propia relación personal con Dios, pero igual no puedo negar estas 5 cosas que es importante que nosotros tengamos cuidado, es importante que nosotros las veamos de forma objetiva y no solamente porque, ay, me cayó bien el pastor Mariano o ay, porque me cae bien Marcos Brunet y Marcos Brunet escribió el prólogo de este libro, pues yo voy a confiar en todo lo que el pastor Mariano diga en el resto del libro, pues no. Y si en algún momento por cuestiones que escapan a mi entendimiento el pastor Mariano llega a escuchar alguno de estos videos, pues yo voy a ser claro, no es contra él, es contra algunas cosas que él escribe de las que yo no estoy de acuerdo y él puede no estar de acuerdo conmigo. Pero eso no implica que no podamos tomarnos un tiempo para analizarlo como a verdaderos hijos de Dios y que podamos saber, que podamos ver y saber que Dios quiere enseñarnos estas cosas. Dios quiere que realmente entendamos que debemos aprender a ver estos libros con un ojo más crítico. Y si somos críticos ya de por sí, que podamos darles una oportunidad, con cautela sí, pero una oportunidad que no nos cerremos nada más porque, ay, es que es un libro de un neopentecostal y pues ya no voy a leer ese libro porque no es de Miguel Núñez o porque no es de R.C. Sproul. Entonces, en este canal vamos a ver muchos de estos libros que tal vez tú ni siquiera te imaginas y a final de cuentas que podamos entenderlos bien, que podamos verlos de forma completa y pues que sea lo que Dios diga. Ahora, ¿para quién creo que no es definitivamente este libro? En mi opinión, este libro no es para nuevos creyentes. Si tú tienes poco, no te voy a decir que no lo leas porque a final de cuentas es tu decisión si quieres leerlo. Pero si tú no tienes mucho en el Evangelio, pues debes tener mucho cuidado. Que lo escriba un pastor no significa que el pastor tenga siempre toda la razón. Ahora, estos nuevos creyentes pueden ser personas que lleven muchos años en la iglesia y en iglesias como esta es fácil dejarnos llevar por la fama del pastor, por el reconocimiento que tiene, por el movimiento al que representa y al final de cuentas eso también te hace un nuevo creyente o como diría el apóstol Pablo, eso te hace un neófito. Pero eso no implica que tú no puedas uh, ser liberado de estas cuestiones, ¿no? También si lo estás pensando, yo no soy un crítico de estos, no soy un enjuiciador, yo no vengo a condenar al pastor Mariano, así que de eso tengan mucho cuidado. A los que buscan teología profunda, este no es su libro. Este no es su libro. Este libro es devocional. Este libro es más del tema práctico, más del tema pentecostal, el emocionalismo, el sentir la presencia de Dios, el vivir el poder de Dios manifestado a través de la música, a través del romanticismo que maneja Mariano y el movimiento del que él forma parte, ¿no? Que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con pues no me gusta la palabra, pero es con de estar llorando, de buscar que Dios te abrace, que Dios te mueva el corazón, que Dios te dé un besito, todas estas cosas que vuelvo, espero que después no tenga que estar justificándome cada rato, pero no es que eso esté mal propiamente, sino que no es suficiente. Por lo tanto, si tú quieres venir aquí a ver un libro de profundidad teológica, bueno, este no es tu libro. Este no es. Tal vez otros libros de los que hablemos, tal vez otro de ellos funcione para ti. A la par de esta serie espero poder estar analizando algunos libros de R.C. Sproul, sobre todo de esta serie de preguntas cruciales. Él tiene varios libros acerca de preguntas muy importantes para el cristiano. Y bueno, que también vamos a analizar su perspectiva de varias cosas que ya vuelvo y digo, yo no soy calvinista, así que pues no estoy tan de acuerdo con R.C. en muchas cosas. Ahora, finalmente, si tú eres de los que son propensos al orgullo,
por decir, no, yo no voy a la iglesia porque yo no soy religioso, yo creo en Dios, yo sigo a Dios a mi manera, yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús no es religión, Jesús es relación. Esto tampoco es para ti, porque este libro solamente va a alimentar tu ego, solamente va a alimentar tu ego, va a decir, sí, yo tenía razón, no tengo que ir a la iglesia, sí, yo tenía razón, no tengo. Y si bien es cierto que Mariano no es de los pastores que nieguen la importancia de la autoridad espiritual, cosa que también debo decir, hay que ser cuidadosos con ello, pero sí es cierto que nosotros debemos, como cristianos, aprender a someternos a una autoridad espiritual que a final de cuentas también son puestas por Dios. Por lo tanto, si bien el pastor Mariano afirma varias veces este aspecto de la importancia de la autoridad espiritual, aún así esos pequeños comentarios que hace sobre la autoridad espiritual pueden quedar sepultados bajo toda esa capa de la importancia de tu experiencia, la importancia de tu conocimiento, la importancia de tu acercamiento personal hacia Dios, todo eso. Sí, a final de cuentas también este es un libro que no se debe leer aislado de todos los demás libros que el pastor ya tiene, ¿no? Este libro fue publicado en el 2016, me parece, así que ya estamos hablando de casi 10 años. Hace casi 10 años fue publicado este libro y nosotros apenas lo estamos analizando, así que pues este libro ya tiene muchos años y debemos ser cuidadosos con ello. Entonces, yo creo que este libro no es para estos tres tipos de persona. Si tú eres alguno de ellos y dices, no, yo de todos modos lo voy a leer, adelante, léelo, disfruta de la lectura, y si quieres disfrutarla todavía mejor, pues acompáñanos. Ya que lo vas a leer, pues acompáñanos si no lo has leído. Si eres uno de esos vigilantes de la santidad y de todo eso, que quieras usar ese libro para criticar al pastor, bueno, también adelante, ¿por qué no? En este canal no hacemos eso, pero pues, si tú quieres hacerlo, adelante. Igual pues nos acompañas, ¿no? Si quieres buscar que otra piedra tirar, pero de antemano yo te digo, este libro a mí me ayudó y creo que te puede ayudar a ti también. Este libro me ayudó a entender muchas cosas y creo que a ti también te puede ayudar. Así que yo te dejo con esta última pregunta. ¿Cuál es tu balance entre pasión y palabra? Las dos son importantes. Así que bueno, si no has visto el video de 5 razones para leer este libro, aquí te dejo el link para que vayas. No te olvides suscribir si algo de lo que dije lo viste como valioso. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que es donde vamos a iniciar ya directamente con el análisis y lectura de este libro. Hasta luego.